Jóvenes, esta charla es un tinte básico que vamos a hablar, pero previo a eso quiero decirles lo siguiente con respecto al entintado de muebles. Las personas dicen, ¿por qué voy a ponerle tinte a mi mueble si mi madera es de cedro? Yo soy un amante de las maderas de color. El cedro en Honduras es una madera preciosa todavía, nos da garantías de durabilidad en el mueble. De acuerdo a la construcción que nosotros le damos, el tipo de construcción que nosotros hagamos, vamos a poder obtener un mueble de buena calidad que nos va a durar hasta 30 años de vida. O puede ser más, que se lo entreguemos a nuestros hijos, incluso nuestros hijos se lo entreguen a nuestros nietos, pero va a depender del tratamiento superficial del mueble, que la madera de este mueble tenga larga durabilidad. Va a depender del tratamiento superficial, y el tratamiento superficial del mueble consta de varias fases, de varias partes, varios pasos. El primero y el número uno es el resanado del mueble. ¿En qué consiste el resanado? La madera tiene algunas irregularidades que son naturales de la madera, por ejemplo el hilo encontrado. Entonces decimos, pero aquí hay unos poros abiertos muy grandes que no los pude desvanecer con la lija o no se van a poner. Entonces venimos y recurrimos a lo que son las masías. En este caso, como la madera es una madera de color oscuro, voy a utilizar madera de color oscuro de preferencia, una masía de color oscuro. Pero, ¿qué sucede si voy a enmasillar madera de pino y lo quiero dejar el acabado transparente? Entonces tengo que usar una masía que vaya de acuerdo al tono de la madera, para así dejar un acabado transparente. Por ejemplo, si voy a dejar un acabado transparente, miren qué preciosidad de madera de cedro, ¿eh? Miren qué bonito se ve esta madera. Si yo la puedo dejar en un acabado natural, que se vea completamente todo lo que es el hilo de la madera y podamos apreciar aquellos nudos, el veteado, que podamos apreciar que una madera, el tono, unas partes es más claro, aunque es de cedro todo, aunque todo es de cedro, unas partes es más claro, otras partes es más oscuro. Y podemos apreciar esos rasgos naturales de la madera. Ese es para un acabado transparente. Pero digo yo, ¿de qué va a depender el lijado completo del mueble? Va a depender también qué tipo de acabado voy a utilizar yo. Voy a utilizar un tinte, por ejemplo, para mi mesa. Puede ser un tinte a base de agua como este. Puede ser un tinte, un cáustico que se le llama normalmente, que es un polvillo que se diluye en agua tibia. Lo diluimos y después venimos y lo aplicamos sobre la madera. Pero ¿cuál es el objetivo de ponerle un tinte en este caso? Es de unificar el tono de la madera, hacerlo que quede un poco más uniforme. Aunque sea madera de color, lo que quiero yo es que busque un tono más uniforme, siempre que se asemeje al tono del cedro, o de la caoba, o del canelón, o del nogal. No solamente hay tintes color madera, también tenemos tintes verdes, tenemos tintes amarillentos, tenemos tintes naranjas, tenemos tintes incluso negros que podemos utilizar sobre la madera de cedro, de caoba, de pino, sobre cualquier tipo de madera. Pero tenemos que tener seguro que antes de utilizar un tinte para obtener un fondo, para obtener un tono, tenemos que hacer una práctica previa en una pieza de madera con la cual vamos a entintar. Yo les diría a ustedes, en este caso es madera de cedro, tiene un veteado bonito, nos esforzamos en el lijado, nos esforzamos en el enmasillado, nos esforzamos en el resanado del mueble, los defectos naturales. Igual, resanamos aquellos defectos que nosotros mismos provocamos durante el proceso de construcción del mueble. ¿Cuál puede ser? Dejé la cubierta mal colocada sobre una superficie y había un clavo por ahí y me rayó la cubierta, por ejemplo, o me rayó la pata. Pero voy a venir yo y voy a utilizar el proceso de la lija, del resanado primeramente. Relleno todas aquellas imperfecciones, tanto naturales como aquellas causadas por la mano del hombre. Relleno con masía, relleno con piezas de madera, pero cuando la cola está completamente seca. Relleno con pedacitos de madera, aquellos lugares que yo quiero que queden cerrados completamente. Por ejemplo, ¿por qué no recomiendo yo que aquí en este caso de este tablero enmasillemos esta zona? Porque este tablero es desmontable. Este tablero es desmontable. Este tablero es desmontable. Por ejemplo, las cubiertas no tienen que ir encoladas. Ningún tipo de cubierta tiene que ir encolada en la superficie donde vaya sujeta. No tiene que ir encolada, ningún tablero. Ningún tablero. ¿Dónde podemos encontrar tableros? Incluso en las puertas, no se recomienda que vayan. Porque la naturaleza de la madera, dice, está trabajando siempre constantemente, aunque esté seca y esté en un ambiente cerrado directamente de la lluvia, directamente del sol,
pero siempre la madera está moviendo, está en constante movimiento. En el caso nuestro, como seguimos todas las indicaciones técnicas, el movimiento de la madera va a ser menos que en otros casos donde no sigamos los lineamientos técnicos o tecnológicos para la construcción de tableros o para la construcción de uniones. Entonces voy a tener esa situación. En este caso, entonces no recomendamos enmasillar. En este caso no recomendamos enmasillar. Recomendamos simple y sencillamente a la hora de la hora lijar. ¿Cuál es el proceso de lijado? Comenzamos con la lija más gruesa, lija 80. Como decíamos anteriormente y desde el inicio, hasta que huela a ajo. Lijar toda la superficie, ya podemos utilizar una máquina para lijar de vibración, una orbital, ¿no? Y lijamos, pero también lo podemos hacer, y que es lo mejor, a mano. Cortamos el pedazo de lija con un taco de madera y lijamos toda la superficie. Lijamos toda la superficie, primeramente con lija 80, después con lija 100, después con lija 120, y de acuerdo a la fineza de la pintura que vamos a colocar, que vamos a obtener o que queremos obtener, entonces vamos a utilizar hasta lija 150, lija 180 para madera, a dejar completamente fina la superficie que vamos a pintar. ¿Ok? Posteriormente podemos utilizar, después de todo lo que es el proceso de lija, un tinte. Si vamos a utilizar, perdón, si vamos a utilizar un acabado con entintado. ¿Cómo le llamamos cuando utilizamos un tinte? Un acabado translúcido. ¿Por qué? Solo voy a unificar el tono natural de la madera. Lo voy a unificar. Se va a ver un poquito más oscuro, sí, pero todo uniforme. Las partes que son más claras. Sin esconder el hilo completamente de la madera. Entonces, de un acabado translúcido voy a ocupar tinte. ¿Cuál es la diferencia entre un tinte de eso y el barniz? Ok. El barniz es casi una parte final del proceso de pintura. Y el tinte, en este caso, es una parte inicial del proceso de todo el tratamiento superficial. El barniz solo viene a ser el último paso. O sea que podemos poner tinte, dejar secar y podemos colocar barniz. Por supuesto. El tinte solamente lo que va a hacer es que va a unificar el tono de la madera, pero la madera sigue desprotegida. Y en todo caso se puede aplicar un sellador. Posteriormente del tinte viene un sellador, que eso nos ayuda a sellar todo el poro de la madera para minimizar el trabajo de la madera durante el proceso. Estamos en un clima cálido, estamos en un clima, aunque estemos bajo techo, pero siempre hay reacciones. Siempre la temperatura aumenta o disminuye dentro de un ambiente. Entonces la madera está perceptible de ese cambio de clima, entonces está de temperatura, entonces está trabajando. ¿Y el sellador es de color o también o es transparente? Dependiendo del tono que usted quiere dejar o del acabado que quiere utilizar. Si yo quiero dejar un acabado natural, tiene que ser transparente. Si voy a utilizar un acabado translúcido, tiene que ser transparente. ¿Va? Porque yo siempre quiero que se vea parte del hilo de la madera. Que se podamos apreciar el hilo de la madera, el veteado de la madera, que podamos apreciar qué madera estamos trabajando. O de qué madera es el mueble. Utilizamos acabados opacos, que le llamamos opacos, que puede ser un sellador, puede ser blanco. Un sellador puede ser gris, un sellador puede ser negro, ¿pero qué? ¿Por qué voy a usar negro? ¿Por qué voy a usar blanco? ¿Por qué voy a usar gris? Porque no me interesa ver la naturalidad de la madera. No me interesa, entonces voy a usar un sellador blanco, que hace la misma función que un sellador transparente. Lo único que el blanco me cubre completamente el tono de la madera. Ahí no voy a usar tinte, porque una sola vez después del lijado, que termine el lijado, voy a usar el sellador blanco. Ahí no voy a usar tinte. ¿Por qué? ¿Para qué voy a usar tinte? Si me lo va a tapar el sellador blanco, me lo va a tapar el sellador negro. Ahora, si voy a hacer un acabado natural o translúcido, entonces voy a utilizar un sellador transparente. Muy bien. Ahí vamos. Tenemos esos dos tipos de acabados que hemos hablado así generalmente. Un entintado, acabado translúcido. Un natural, acabado transparente completamente, se ve completamente el tono natural de la madera, que también, aparte de que puede ser sellador, después viene la siguiente parte, después del sellador, una o dos manos de sellador. Pero ¿qué sucede? Durante la primera mano de sellador, dejamos que seque. Siempre los fabricantes dicen aquí en las instrucciones, si utilizamos un material nitroceluloso, vamos a seguir las instrucciones del fabricante, y el sellador se mezcla con thinner, por ejemplo, para poderlo diluir. Porque el sellador es una masa, es un líquido espeso
que se diluye con thinner para poder obtener una viscosidad uniforme para poderlo aplicar, ya sea con brocha o ya sea con pistola de aire. ¿Sí? Entre mano y mano se puede volver a relijar con una lija más fina todavía. Si llegamos a 180 y se secó, le damos una pasadita con otra lija 200. Con 220, después de que aplicamos el sellador, dejamos en el caso, si utilizamos un sellador nitroceluloso, esperamos 20 minutos, nos vamos a aplicar el sellador en un espacio cerrado de preferencia, pero con suficiente iluminación, y esperamos 20 minutos y dejamos que el sellador haga el efecto correspondiente, vaya penetrando el poro de la madera y ahí vamos a verla. Esperamos esos 20 minutos o más y tomamos una lija, en este caso 220. Ya esta vez ya no vamos a usar tacos, sino que solo la lija con la mano, o si utilizamos un ayudante o un dispositivo para el lijado, vamos a utilizar un corcho. Ya no vamos a utilizar un taco de madera, porque recordemos que ya la superficie ya está transformada, ya la estamos sellando. Entonces vamos a utilizar un corcho, vamos a colocar la lija y vamos a empezar a lijar toda la superficie. Después de que aplicamos el sellador, después de los 20 minutos del sellador, toda la superficie. Venimos con la segunda mano, ya sea con brocha o con pistola, y esperamos otros 20 minutos y volvemos a lijar. Ya esta vez podemos utilizar una lija 320. Una lija 320. Y el poro se va a ir afinando completamente. Después de eso, aplicamos otra mano, esperamos otros 20 o 30 minutos o más pudiera ser, de acuerdo al material que estamos utilizando, ya sea nitroceluloso, poliuretánico, acrílico. Y todo eso tiene una disolución, ¿va? Y empezamos a aplicar la tercera mano del sellador. ¿Qué hace el sellador? El sellador sella la superficie de la madera. Nos ayuda a cerrar el poro de la madera. Aquí en este momento usted de repente lo mira como abierto, pero una vez aplicamos 1, 2, 3, 4 manos de sellador, o 5 o 6, eso va a depender, la cantidad de manos va a depender de la calidad del acabado que usted quiere para su mueble. Cuando hablamos del acabado del tratamiento superficial. ¿Cuántas manos cree que de sellador se le puede dar a un mueble? Lo ideal sería que con 2 o 3 manos esté completamente recubierto y cerrado. Porque el sellador no es barato, el sellador es caro. Y después del sellador viene lo que le llaman también la laca. La laca ya es el acabado del mueble. Volvemos a lijar la tercera mano del sellador y venimos, aplicamos, diluimos y preparamos la laca y la ponemos en la pistola. Y ahí queremos un acabado más fino y empezamos a aplicarlo uniformemente sobre la superficie, en todas las caras, en todos los cantos. Empezamos a aplicar la laca y dejamos otros 20 a 30 minutos secos. Nadie toca ese mueble mientras él le aplicaba la laca. Esperamos otros 20 a 30 minutos que seque y volvemos a lijar y nuevamente volvemos a aplicar otra mano de laca. Y podemos volver a lijar otra vez con una lija más fina, puede ser una lija 400 y después limpiarlo y vamos a obtener una superficie completamente lisa. Y después venimos con un aceite mineral y le damos una limpiecita al mueble, al acabado, y vamos a ver cómo se va transformando el tratamiento especial del mueble. Esto es cuando trabajamos con productos nitrocelulosos. ¿Cuántas manos de pintura lleva ya? Como 5 manos, ¿va? 5 manos de pintura. Y hay muchas personas que dicen, no, con una mano de barniz, dicen. Y hemos mencionado barniz en este momento. No. Perdón. Porque el barniz se usaría en lugar de la laca. Oh. Entonces usted dice, voy a usar barniz. No, el barniz, ¿pero por qué voy a usar barniz? Para que se mire un acabado más brilloso. Muchas personas dicen que solamente por eso, pero ¿por qué más puedo usar barniz? Si no llega a encontrar lo que es la laca, el sellador. Bueno, si nos encuentra lo que el barniz no se usa antes del sellador, se usa después del sellador. Fíjense bien lo que les acabo de decir, el barniz es como una laca. Después del sellador usted pone una mano de barniz o 2 manos de barniz con pistola o con brocha y va a ver el acabado final que va a obtener de su mueble. El barniz es un acabado más fuerte, más resistente a la inclemencia. ¿Dónde voy a usar barniz yo entonces? En un mueble que va a estar indirectamente expuesto a los rayos solares o indirectamente expuesto al clima, a la humedad. En ese caso voy a usar barniz.
Porque el barniz es un tratamiento, es un acabado o es un fondo acabado del mueble, la última parte del proceso, que nos va a dar una protección para lo que yo quiero. Claro, ahora hay materiales, vamos a encontrar en la industria de la pintura, vamos a encontrar materiales que son más fuertes, más poderosos incluso, que soportan más al medio ambiente, incluso a la intemperie directamente, que son más poderosos que el barniz. Pero el barniz no es lo mejor de los acabados. Si a usted le han dicho que el barniz es lo mejor o es bueno, es bonito porque brilla, no es cierto. No es lo mejor de los acabados. Si a nosotros nos han metido a la mente de que el barniz es un gran acabado, no lo es. Es un buen acabado, pues no es lo mejor que tenemos en acabado. Sí. No es porque es más brilloso. La laca es muy brillosa. Porque es más económico a la par de la laca. No es tan económico el barniz. Lo que sucede es que nosotros lo usamos, ¿por qué? Por costumbre. Por costumbre, porque hemos escuchado a otras personas que lo usan y nosotros ni lo sabemos usar y lo usamos. Muchas personas agarran el barniz y no han ni terminado de lijar el mueble. Por ejemplo, decía alguien, yo alijé, y no es cierto, no ha lijado. ¿Cuántos pasos son de los procesos de lijado? Lija 80, lija 100, 120, 150. Después cuando aplicamos el sellador, 180, 220, 320. Después venimos a la 400, 360, 400. Miren el proceso de lijado, ¿eh? No, yo la lijé, dicen. ¿Y con qué número lija lijó? No sé, pero yo lijé. Y eso no es lijar. Y quiere que con una mejita le cobres 600 litros. Exactamente. Ya con todos los acabados. Sí. Usted quiere hacer un proceso, por eso es que va a ver que últimamente los ebanistas se han cerrado las puertas al mercado general. Tienen un mercado exclusivo. Un tratamiento superficial no es barato, es caro. Y si lo hacemos así como estamos hablando, de 3 manos de sellador, de otras 2 manos de laca, es más caro. Y si trabajamos con productos poliuretánicos, es un poquito más caro todavía. Pero nitroceluloso es para aquellos muebles que vamos a tener en el interior de nuestra casa y le vamos a dar y los queremos para toda la vida. Pero un tratamiento superficial, una vez terminado, que les hablé hasta de un aceite mineral, una vez terminado, usted puede esperar 2, 3, 4, 5 años, dependiendo del uso o mal uso que usted le dé a su mueble. O de repente a la exposición, a ver, a los niños y empiezan a escribir sobre la mesa. El mismo adulto o la adulta empieza a escribir sobre la mesa, empieza a dejar la superficie marcada. Colocan los pies o los zapatos. Colocan los pies, los zapatos, sudan, la humedad viene y va dejando la mugre ahí, se va acumulando. Entonces todo eso va dañando, aunque usted tenga su mueble en la sombra, todo eso va dañando el tratamiento superficial. Y va perdiendo aquella naturaleza brillosa o brillante que usted le dio desde el principio. La va perdiendo. Hay muchas personas que limpian el tratamiento superficial, lo limpian con trapos húmedos. Lo voy a limpiar, dice. Error. Error. La humedad del agua va dañando lo que es la superficie del acabado. Lo va eliminando mucho. Lo va eliminando, lo va neutralizando. Hasta lo va quitando. Cuando usted menos acuerda, aquí ya no hay nada. Aquí está la pura madera con polvo. Porque va eliminando. Se le miran los manchones de donde le ha caído algún producto químico, ya sea como asistín o cuestiones así. Es que esas cosas no tienen por qué caerle a un mueble. Nosotros como usuarios del hogar tenemos que cuidar nuestros muebles de todo ese otro material que no es para el uso del mueble o que no es para la limpieza del mueble. Yo tengo que limpiar mis muebles ya pintados, tengo que limpiarlos con un trapo seco y posteriormente para quitarles el polvo o con una brocha. Y posteriormente lo que tengo que hacer, es un trapito con aceite, una franela, con un aceite mineral, va. Pudiera ser que hasta usen aceite Johnson, del famoso, Menen, cualquier aceite que se usa para el cuerpo. Con una franela usted le da una limpieza completa a su mueble después y que con eso usted lo que está cuidando es su tratamiento superficial. ¿Que el tratamiento superficial tiene su vida útil? Sí la tiene. Después de 2, 3 años y si su mueble está expuesto indirectamente, tal vez no directamente a sol y agua, pero indirectamente sí, por el caso de una puerta, por ejemplo, una puerta de madera, entonces usted necesita hacer todo ese proceso, limpiarlo siempre y ponerle aceite, secarlo y ponerle aceite, pero llegar un momento, como está expuesto directamente a los rayos solares,
va a durar menos, va a tener menos duración. Entonces cada año, cada 2 años usted tiene que estar nuevamente volviendo a reponer el tratamiento superficial de su mueble para que le dé más duración en las cajas de las puertas. Como conocido renovación que se le dice. Lo renueva, le da un tratamiento superficial, su cobertura nuevamente otra vez. Sí. Esa es una parte de lo que es el tratamiento superficial. Aquí tenemos un tinte en este momento que vamos a utilizarlo. ¿Para qué? Solo para unificarla. Yo les diría que no lo hagan. En este caso, es madera de color. Simple y sencillamente, sí, mantengámoslo alejado de la humedad y le vamos a dar un acabado transparente, natural. Que podamos apreciar la belleza natural de la madera.